Bona nit, què tal? Hola, com estem? Estem aquí al backstage de Casa de la Música de Terrassa, a Factoria d'Arts. Tenim aquí el nostre convidat d'avui, moltes gràcies. A vosotros. Estem esperant pel seu concert de després i mentrestant li farem algunes preguntes. Primer de tot et volia preguntar, tu ets a Saragossa i al final t'has establert aquí a En Barcelona. Catalunya, sí, en Barcelona. Què trobes que aquest territori t'aporta a nivell cultural? Penses que hi ha un incentiu, hi ha una cultura musical que t'interessa més que Saragossa o un altre lloc on establir-te? Sí, yo creo que sí. Posiblemente, ya solo el hecho de irme de mi propia ciudad, ¿no? Siempre que uno viaja ya va a conocer otras culturas, pero creo que es verdad que en Cataluña, por lo menos en Barcelona, sí hay mucha cultura musical, de teatro, de exposiciones, entonces evidentemente al ser una ciudad tan grande me aporta mucho a mi vida personal sobre todo, porque con mi trabajo es verdad que podría vivir en un pueblo perdido, porque normalmente escribir, grabar, lo puedes hacer en cualquier lado. Y cuando hay una gira, pues agarras el carro, sea donde estés, y tiras para otro lado. Pero personalmente me aporta mucho, claro. Creo que está muy avanzado culturalmente con el resto del país, sí. Mucha oferta, la veritat. Sí. Pensant en aquestes referències, tu escrius les lletres i ets famós per la qualitat d'aquestes. Tens algun referent literari que no sigui musical, que sigui només... No muchos, la verdad. La gente piensa que yo leo mucho, que tal. Yo leo muy poco, no sé mucho de cultura general. En el colegio pues no estaba yo preparado para el colegio cuando me tocó. Y sí que he escuchado mucho a los mayores, eso sí que es verdad. Y de niño escuché, o sea, sí que es verdad que leí Miguel Hernández. Y sí es un poeta de los que siempre digo, hostia, a este le tengo cariño, pero más por lo pueblo que era muy pueblo y muy poblacional, como se diría. Pero no tengo grandes referentes literarios, es más que nada lo que escucho y lo que escribo. Como he escrito tanto, ha desarrollado la técnica que tenga ahora, que no sé cuál es. L'estil es va completant. I així actual, algun referent de lletres que diguis, uah, aquest artista em flipa com escriu? Sí, o sea, por ejemplo, referentes de letras te puedo decir, en el flamenco siempre me ha gustado mucho Manuel Molina, de Lola y Manuel. En la salsa me parece que Rubén Blades escribía muy bien, todo lo que cantaba Héctor Lavoe, que eran letras que le hacían, pero me parecen bastante buenas. Incluso hoy en día Gilberto Santa Rosa, dentro de la salsa. Esto, flamenco y salsa. Luego escritores, yo creo que es que nosotros hemos creado un poquito una escuela más poética, tanto Sarif como yo, lo que es mi gente de Zaragoza, hemos creado una escuela un poco más poética, pero no basándonos en nada. Siempre hay alguien que dice, joder, vaya letrón. Sabina tiene letrones, ¿no? O sea, a mí me parece que Sabina escribe muy bien, por ejemplo. Podría ser un referente perfectamente. Pero he escuchado más flamenco que a Sabina, por ejemplo. No sé, luego igual escucho un día una copla en algún lado y digo, joder, vaya letrón. O escucho, yo qué sé. Es verdad que Atahualpa Yupanqui o todas las cosas así que había en el sur de América, sobre todo Argentina, Uruguay, Perú incluso, había gente que escribía muy bien. Molta tradició literària. Sí, sí, sí. I el tema aquest de l'escola més poètica del rap sempre va vinculat, no, una mica a la melancolia aquesta, com una certa tristesa li veig jo, no? Això tu creus que és reflexió de com ets tu o a la vida real creus que també ets una persona així més tirant cap a melancòlica? En mi persona sí, yo soy una persona melancólica y por eso escribo así. No hace falta que un poeta sea melancólico, solo que curiosamente, por ejemplo en el caso que te digo de Sarif, que es mi hermanito, lo mío, lo que hacemos algunos que tiramos para eso, pues somos personas que igual somos más sufridoras. ¿Sabes? Que luego estamos todo el rato de risas o de chistes, nos encanta, a mí me encanta reírme. Pero luego en mi interior y en mi soledad soy una persona un poco melancólica, no lo puedo evitar. Entonces escribo hacia allí. Luego los shows, si tú vienes a un show, vale, tiro lo poético, pero es un show muy energético, muy de movernos de un lado para el otro y más rock and rollero, ¿sabes? Pero mi yo interior, así esté el más feliz del mundo, pues sí, soy un poco así, no lo puedo evitar. Ja és així, també, los mejores artistes. I
pel fet d'adaptar-te treballant amb altra gent, perquè veig que és una persona que has contínuament buscat treballar amb altres artistes, has fet la sèrie de col·labos, no? És molt interessant que també has treballat amb estils que no són rap, purament. Claro. Green Valley, tots aquests grups així més reggae, amb aquesta base, potser dancehall també. Sí. Com t'aporten, què t'aporten, a quin nivell t'alimenta treballar amb altres estils? A ver, vengo de una cultura, la cultura hip hop es un hijo de 1000 padres, ¿no? Digo, viene de los primeros raperos eran jamaicanos o jamaicanos. Entonces, claro, ya viene una cultura hip hop. Cuando yo empecé a escuchar hip hop, resulta que los que más me gustaban tenían raíces jamaicanas. Entonces, el reggae, el dancehall, el hip hop, yo siempre lo he vivido por igual. O sea, la gente sabe que vengo del rap, que soy un rapero, pero yo empecé con el reggae. O sea, mis padres tenían un bar de reggae en Zaragoza, yo empecé escuchando reggae y de repente conocí a unos raperos y me sentí eran más radicales y me sentí como más identificado en los 90, ¿sabes? Al principio de los 90. Pero el reggae lo he visto siempre el dancehall para mí es el rap jamaicano, ¿sabes? Entonces, lo veo casi, para mí es la misma cultura, porque conozco mucha música, o sea, si nos ponemos a hablar de música de rap, conozco muchos grupos americanos, sé toda la historia de cada uno, pero también de los jamaicanos, porque me he criado escuchando los dos. Si ya me dices otras músicas, por ejemplo, salsa o yo que sé, canciones que tengo con la señora Tomasa o con... que sí lo veo más, ahí sí veo más fusión. Pero dentro del rap, reggae, dancehall, yo me muevo como si fuese lo mismo, aunque no sea lo mismo. Vale, me aporta mucho, evidentemente, porque siempre es salir, ¿no? Si yo que he escrito mucho, si me pongo a escribir siempre boom bap, cuando lleve 15 años voy a estar aburridísimo. Llevo 27 años rapeando o algo así. Pues, evidentemente tengo que cambiar, si no me aburriría. I penses que la generació que està creixent ara té uns referents diferents als que teníeu vosaltres? Perquè amb tot el tema del trap també, igual no, els joves que ara escolten rap potser no se'n van ja als primers rapers d'Estats Units, no? El trap, claro. Cypress Hill, escolten claro, més trap, ¿no? Pero es que el trap, en todas las entrevistas que hago, siempre sale el trap desde hace ya 2 o 3 años. Ya no pienso ni siquiera lo mismo que pensaba hace 3 años del trap. El trap, en verdad, pues sí, pues lo que no me suele gustar es la lírica. Pero en verdad tampoco están tan lejos de lo que oíamos cuando escuchábamos rap. O sea, porque la gente habla del trap de aquí de España, pero el trap americano está hablando cosas que hablaba el rap americano en los 80s, en los 90s, en los 2000s. Y tampoco está tan alejado de lo que hablaban la gente del funk y la gente del soul, que se ponían de droga hasta el culo y los del funk incluso la fomentaban. Ya, es que eso ya me da igual. Si me gusta cómo suena, me da igual que sea trap, que sea folk, que sea copla, que sea lo que sea. Otra cosa es los valores que fomentan. Eso no me gusta. Sobre todo cuando lo paso al español. Encima que los traperos españoles normalmente no me suelen gustar, porque no me gusta lo que rapean. No me lo creo. Muchas veces me hablan de cosas que no me creo, ¿sabes? Igual, claro, un chaval de 22 años o de 20 años está todo flipado con esa movida, que es la que vive y lo siente muy intenso, pero claro, yo eso lo viví en los 80 en un barrio medio marginal en Zaragoza. Ya me alejé de eso, yo ya no fumo porros, no me meto drogas, no me iría de putas, ¿sabes? No. Entonces, que me cuenten eso, yo veo, pues... Claro, no me pega, no pega con mi generación o mi vida. Igual si hubiese tenido 20 años y en vez de escuchar a Cypress Hill o a Ice Cube hubiese crecido con estos Migos o algo así que son traperos americanos, sí. Igual me hubiese flipado. A mí no me gustan, por ejemplo, a día de hoy. Pero hay otros músicos que son buenos músicos que se montan encima de trap y sí me gusta. Y americanos. Claro. Sí. Españoles todavía no hay, alguno hay, pues por ejemplo Maca y De La Fuente se montan en ritmos de trap, pero te cuentan cosas del barrio, sobre ellos cantan más flamenco o lo que sea y se montan encima de ese ritmo y me gusta.
O sea, no es el ritmo És lo més que... el contingut que la forma, Claro. no, en aquest cas. De hecho lo digo en una rima, no me importa el ritmo, me importa es el contenido. Si li haguessis de dir alguna cosa al teu jo del passat que va començar a rapejar, què li diries veient tota la teva trajectòria? Quin avís li faries o quina recomanació? Vas a flipar, chaval. Vas a flipar lo bonito que es el camino. También le diría, vas a llegar a cantar en Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? Y prepárate porque vas a tener sensaciones muy bonitas, muy fuertes. De hecho, es que, vamos, lo estoy contando y me estoy emocionando. Es algo, la música es un camino, el arte en general, es un camino muy bonito del que debes aprender mucho y no flipártela para nada. O sea, ves poco a poco porque lo bonito llega siempre. Entonces, no, me callaría, le diría... Una palmadita. Sí, no te preocupes, que todo llegará. Doncs bé, moltes gràcies. Ens veiem d'aquí una estona. Ok, Encantada. muchísimas gracias, merci y buena nit.